Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es calcular, en realidad vamos a aplicar el método de mallas, que lo vamos a comenzar a ver. Por un momento habíamos visto algo del método de mallas, pero vamos a hacer como que no lo vimos en ningún momento. Y vamos a partir directamente con la clase, que sería la clase 8, método de mallas. Método de mallas. Si quisiéramos ser un poco más formales, le diríamos que vamos a realizar análisis de lazo, pero método de mallas al final, más práctico. Así que sería jueves. Nos queda un día de la semana. Un día más en realidad. 10 del 9 del 2020. Ahí. Y ahora voy a silenciar por acá, de las que puedo silenciar. Ahí. Y no nos muestra el WhatsApp. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este método? Miren, vamos a ver el procedimiento y después vamos a directamente, por medio de ejemplos, ir viendo cómo vamos trabajando. Procedimiento. Primer paso. Lo que vamos a hacer es definir las corrientes de malla. Definir las corrientes de malla. Paso 2. Vamos a aplicar la LKB. La LKB en función de las corrientes de malla. Ahora sí. En función de las corrientes de malla. Función de las corrientes de malla. ¿Ya? En cada una de nuestras mallas. En cada una de las mallas. De las mallas. ¿Ya? A partir de esto vamos a obtener un sistema de ecuaciones. De esta forma obtendremos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. ¿Y cuál creen ustedes que es el paso 3? ¿Cuál será? Resolver el sistema de ecuaciones. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Resolver el sistema de ecuaciones. Y para eso, como les decía, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a partir con un ejemplo relativamente simple, después vamos a ver los casos particulares, después vamos a ver problemas ya como a todo nivel, ¿ya? Que son los más entretenidos, ¿no? Nos piden aquí calcular, de hecho calcule nos dicen. Vamos a escribir bien, calcule. Voy a intentar al menos. Las corrientes de malla. Ya. ¿Cómo hacer el circuito? Vamos a definir, como les decía, un circuito relativamente simple para que sea, obviamente, nuestra primera aproximación al método. Y luego vamos a ir poco a poco subiendo el nivel. Vamos a tener acá una fuente, un resistor. Ahí, ¿cierto? Vamos a tener otro resistor por acá. Ahí, que está medio chueco esa línea, pero vamos a dejarla así. Un resistor por acá. Y otra fuente por acá. Ahí. Ahora sí. Ya, dejémosla así, ¿no? Esos son los círculos que tengo que mejorar bastante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer con los círculos? Ya, vamos a ponerle un valor de 2, vamos a ponerle un valor de 1 y vamos a ponerle acá un valor de 3. Este va a ser de 12.
Esta fuente va a ser de 5 volts. Y estamos listos para trabajar con nuestro circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Paso 1, definir las corrientes de malla. Para eso, por si acaso, nosotros podríamos definirlas como quisiéramos. Podríamos definirlas así. Podríamos definirlas así. Podríamos definirlas así también. En realidad, como se nos ocurra a nosotros. E incluso así, ¿cierto? Tenemos las 4 opciones. Personalmente, yo les recomiendo lo siguiente, miren. Definirlas siempre es igual. Yo personalmente las defino así, como en el sentido horario, ¿cierto? Y les vamos a llamar, por ejemplo, I1 e I2. ¿Ya? Y quiero también remarcar la siguiente idea. ¿Cómo vamos a trabajar por acá? En realidad tenemos que pensar que nosotros definimos dos corrientes que muchas veces se le llama corrientes ficticias, porque hay casos en los cuales coinciden precisamente con las corrientes de rama, como sería, por ejemplo, acá, miren, todo lo que estoy pintando yo en este color como celeste, que se estuvo casi cortando ahí, todo eso que está así es por donde está circulando nuestra fuente de, o perdón, nuestra corriente I1, menos acá. Ahí, ¿ya? Por ahí está circulando I1. Y además vamos a ver que por acá, lo voy a poner en amarillo, está circulando la corriente I2, ¿ya? Por todas estas ramas. Podemos ver que claramente, para el caso de, por ejemplo acá, ¿cierto? Ahí la corriente que circula es solamente I1. Así que podríamos decir que en esa rama la corriente va a ser esa. Claramente acá también la I1, acá también la I1. Acá podríamos ver que va a circular la I2 únicamente, ¿cierto? Solamente está lo que está en amarillo, ¿cierto? Acá también. Pero ¿qué pasa acá? Acá en realidad circulan las dos. Y uno podría decir, ahí, pero ¿cómo no circulan las dos? Si una va en un sentido, va en otro, no tiene mucho sentido práctico. Pero por eso les digo, son corrientes ficticias que nos sirven para resolver y que en muchos casos se corresponden con las corrientes que realmente circulan en el circuito y en otros no tanto, ¿ya? Sino que es una relación entre ellas la que vamos a obtener. Quiero que tengan eso por ahí dando vuelta por mientras. Y vamos a proceder a aplicar el paso 2 que nos dicen acá, ¿cierto? Nos dicen, aplique el LKB en función de las corrientes de malla. Sí, Francisco, efectivamente. Lo vamos a averiguar acá, así que no te preocupes. Ni se preocupe nadie, si no, por ahí no se entendió tanto. La LKB, ¿qué nos decía? Nos decía que la sumatoria, ¿cierto?, de los voltajes que tenemos en una malla cerrada es igual a 0. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? Así que nosotros vamos a tener eso presente. Esto es la, bueno, ya escribí de nuevo LKB. Y para hacer eso vamos a comenzar, por ejemplo, desde cualquier elemento. Vamos a trabajar primero en la malla 1. Recuerden que aquí nos dicen que en cada una de las mallas tenemos que trabajar, ¿cierto? Ahí arriba se alcanza a ver. Partimos en la malla 1. Y decimos, por ejemplo acá, la flecha ¿con qué coincide primero? Con el más. Como coincide primero con el más, vamos a poner más 12. Importante también es mencionar que puedo partir desde cualquier elemento que yo quiera. Yo elegí la fuente de tensión, ¿ya? Después seguimos, más, y ahora voy a ir en este elemento. Voy a decir que va a ser la resistencia, que es 2, por la corriente que lo circula. Y la corriente siempre va a quedar positiva a la que estemos analizando. ¿De dónde viene esto? Porque uno dice, pero ¿cómo? Si aquí yo tenía que poner una tensión, ¿cierto? Sí, pero lo que pasa es que lo estamos dejando en función de la corriente. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque si ustedes recuerdan bien, ¿qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm dice esto. Ya no lo dice en pasado, lo dice realmente. Dice que si yo tengo un resistor de un valor R y, por ejemplo, conozco su corriente, que vamos a llamarle I, y conocemos también su tensión, recuerden también que está definida en referencia pasiva, vale decir que la corriente ingresa por el positivo, podríamos decir que la tensión va a ser igual a R por la corriente. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de hacer. Expresamos esta tensión que estaba ahí, que nosotros finalmente lo que estamos haciendo es sumar tensiones, ¿cierto? En función de la corriente que lo circula. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, pueden ver que ya tenemos listo acá, y nos falta este elemento. Perfecto. Decimos más, porque siempre vamos a decir más, la resistencia del elemento, y vamos a multiplicar acá, ¿qué cosa? Por la corriente que lo circula. Pero, como le estaba adelantando yo, y como bien nos dice Francisco, ¿cierto?, en el chat, acá circulan dos corrientes. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a poner siempre la corriente que estemos analizando, en este caso I1, positiva. Siempre va a ser positiva. Y la otra va a ser positiva o negativa dependiendo de qué sentido tiene. Va a ser positiva si es que va en el mismo sentido, por ejemplo, si fuera así, y va a ser negativa si tiene sentido contrario a la que estamos analizando, ¿cierto? Nuestra I1. Podemos ver claramente que la I2 se está oponiendo a nuestra I1, así que va a quedar negativa. ¿Ya?
Así nos va a quedar. Y como vemos acá, se nos acabaron los elementos. Igualamos a 0, que es lo que nos dice a nosotros la ley de Kirchhoff de voltajes. Repito, ¿qué hicimos? Podemos partir desde cualquier elemento aplicando la LKB. ¿Ya? Yo partí desde la fuente, totalmente arbitrario. ¿Ya? La flecha nos va a indicar, ¿cierto?, con qué coincide, en este caso primero, con qué signo coincide la fuente. Esto aplica solamente para la fuente. Coincide con el más, así que nos quedó más 12. Para los otros elementos podemos suponer que todo es positivo, ¿ya? Y nos va a quedar el 2 multiplicado por la corriente que lo circula, que en este caso solamente es la I1, y la corriente de la malla siempre nos va a quedar positiva. Así que tenemos el término ahí. Después seguimos. Vamos a este elemento, nos va a quedar también más 3 por una relación de corriente, una resultante, ¿cierto? Donde va a ser positiva siempre la corriente de la malla, y la otra va a ser negativa en este caso debido a que va en contra. Si hubiera ido a favor, se hubiera quedado sumando. ¿Ya? Así que en definitiva nos queda a nosotros 3 y 1 menos I2. Igualamos a 0 y tenemos ahí nuestra ecuación. ¿Qué hacemos ahora? La ordenamos. Juntamos los I1, juntamos los I2, si es que hubiera más de alguno, ¿cierto? Más de uno, y dejamos la expresión lista. Así que nos va a quedar 3 y 1. 3 y 1, nos va a quedar, ¿cierto?, menos 3 y 2. Y nos va a quedar el menos 12. ¿Ya? Juntamos nuestra, o en realidad dejamos esto bien aquí identificado y tendríamos la ecuación 1 de nuestro sistema. ¿Ya? Porque vamos a llegar a un sistema, según lo que nos mencionan acá. Ahora, quiero saber si tienen alguna duda respecto a esto. Sobre lo que acabamos de aplicar. Porque ahora vamos a trabajar en la otra malla, ¿ya? Aquí la vamos a poner también en la malla 1 para que, por si acaso alguien, no sé, después está revisando el apunte, no pudo ver la clase, y tampoco puede ver el video por algún motivo. Va a decir acá, en la malla 1. Recuerden que yo me refiero a malla 1, así como nodo 1 y todo eso, en base a este subíndice. Esa sería la malla 1, esta sería la malla 2, ¿cierto? Ahora, vamos a ir a la otra malla que tenemos por acá. Podemos partir desde cualquier elemento, por acá o por acá, y vamos a decir, ya voy a escribir acá en la malla 2. ¿Sí? Quienes entienden más o menos, por favor, me escriben o me comentan nomás ya, para poder aclarar sus dudas. Ya. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir por cualquiera. Yo puedo partir por acá, por ejemplo. Va a ser entonces más, porque siempre nos va a quedar positivo, un elemento que sea un resistor, por la corriente que lo circula. La corriente de la malla siempre queda positiva. ¿Ya? Después vemos que la flecha coincide primero con el menos, así que nos va a quedar negativo, nos va a quedar menos 3, menos 5, perdón. No sé cómo hay un 3 ahí. Después seguimos por acá y vamos a ver que nos encontramos con ese resistor. Más 3 por, ¿qué cosa? La corriente de la malla, que va a quedar positiva, y 2, y la otra corriente ustedes pueden ver que se está oponiendo, ¿cierto? La I1 va en contra, así que nos queda negativa. Se nos acabaron los elementos, ya no queda ninguno más, ¿cierto? Son 3. Tenemos los 3 términos en nuestra expresión, igualamos a 0, según lo que nos dice la LKB. Ahí. Ahora simplemente juntamos, ¿cierto? Juntamos los I1, nos va a quedar por tanto de la siguiente manera. I1, ¿cuántos hay? Solamente menos 3 y 1. Menos 3 y 1. Nos va a quedar el I2, va a ser más 4 y 2. Más 4 y 2. Y esto va a ser igual a 5, ¿cierto? Simplemente lo dejamos acá. Y tendríamos entonces nuestra segunda ecuación del sistema que podríamos resolver. Le borré el puntito, vamos a dejarla más arriba. Le borré el puntito a la I, no corresponde, ¿cierto? Y una vez que tenemos esto, vamos a expresar el sistema, que lo voy a escribir acá. Y voy a hacer una recapitulación así como más o menos rápida de qué fue lo que fuimos realizando ya. Aquí vamos a tener el sistema. Ahí. Imagínense que las líneas están rectas. Igual a lo siguiente. Ya, nos va a quedar entonces el 5. Cualquier duda me escriben en el chat. Yo lo tengo acá al lado, así que estoy viendo directamente para poder resolver sus dudas. 5 menos 3 menos 3, 4. Recuerden que son los coeficientes que en este caso están acompañando a las corrientes. Acá nos queda la corriente I1. Nos queda la corriente I2.
y ese menos 12 va para acá, y ese 5 va para acá. Es simplemente una forma matricial del sistema. Ahí, ¿ya? Así que tendríamos entonces la I1 y la I2, que vamos a calcular ahora en breve. Podríamos usar cualquier método, ¿cierto? Nosotros vamos a usar la calculadora para hacerlo más rápido, simplemente. Vamos a hacerlo acá. Este era el apunte que estábamos viendo. Vamos a dejarlo por acá. La calculadora. ¿Cómo se llama la calculadora? Era TI. Vamos a ver. Google me ayuda, ¿cierto? Ahí. Recuerden que también está el enlace en el aula. Así que para que no lo estén buscando como yo, así. Ahí. Y si la calculadora enciende. Se enciende. Parece que la calculadora no quiere trabajar hoy día. Bueno, que no trabaje, ¿no? Que no trabaje. Si igual tenemos otra opción, ¿cierto? Voy a ver si una vez más si se ejecuta. Y si no, voy a usar la calculadora que nunca falla. Ah, mira, ahí funcionó. En el momento en que le dije que iba a usar la otra calculadora, ahí se logró funcionar. Para que vean cómo son. Se está empezando a comportar como la impresora. Ustedes saben que las impresoras son así. Second, corchete a la izquierda. 5, menos 3. Claro, es como que uno está apurado, quiere imprimir algo, tiene que entregar una cosa. No, ella. Ahí se comporta como ustedes saben que lo hace. Un clásico. Yo creo que se dan relevancia de esa forma. ¿Ve? Eso es verdad. Ahí tenemos el 5, menos 3, ¿cierto? Y 4. No se olviden que yo uso acá ese menos pequeño, ¿ya? Porque es el que hace negativo. El menos de acá es solamente para restar. Si yo lo usara ahí, me daría error de sintaxis, ¿ya? Guardamos. Voy a reutilizar esto y voy a poner el vector b. Claro, si se fijaron que recién no quería funcionar la calculadora, en el momento que yo me puse encima de esta calculadora, de la que tengo descargada, ahí funcionó. Porque dijo, no, ya está bueno, ya entendí que me pueden reemplazar. 5. Ahí. A elevado a la menos 1 por b. Recuerden que hay un video también sobre cómo resolver esto. Miren, nos quedó menos 3, menos 1. Números bastante simples. Menos 3 amperes y menos 1 ampere. Por lo general nos podría también dar fracción y todo eso, así que ahora sí el caso que nos dieron números enteros. Al menos nos dio 0 y tenía solución el sistema, porque si no tiene solución... ¿ya? Aunque por lo general cuando hay fuentes independientes no se va a presentar un caso que no tenga solución. ¿Cuándo no tendrá solución? Cuando el determinante de esta matriz es 0. Si el determinante es 0, no tiene solución el sistema. Eso se puede presentar cuando tenemos fuentes dependientes. ¿Ya? Ahora, una vez que ya resolvimos, vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿ya? Por si acaso alguien tenía alguna duda, después le voy a preguntar de nuevo si se entiende. Método de mallas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a definir las corrientes de malla. Ustedes pueden ver que las definí arbitrariamente. En ese sentido, las podríamos definir en otro sin problema. Luego, aplicamos la LKB en cada una de las mallas. Partimos con la malla 1, ¿cierto? ¿Qué dice la LKB? Que sumamos las tensiones que tenemos alrededor de ese lazo o esa malla y las igualamos a 0. Y un punto muy importante es en función de las corrientes de malla, porque queremos que las únicas incógnitas sean ellas. Así que yo parto, por ejemplo, acá, digo, la flecha coincide con el más, nos queda por tanto más 12, todo perfecto. Llego a él, digo más 2, porque va a ser la resistencia. Recuerden que lo que voy a hacer es aplicar la ley de Ohm para poder expresarlo en función de las corrientes de malla, ¿cierto? Esta es una tensión. Así que va a quedar más la resistencia que tenemos acá por la corriente que lo circula. Y podemos ver que en realidad por ahí pasa solamente la corriente I1, por eso yo lo marqué como con celeste, ¿cierto? Lo tenemos ahí. Después más 3, porque siempre nos van a quedar positivos y la resistencia que tenemos ahí. Pero ahora vemos que hay dos corrientes que circulan por acá. Circula la I1 y la I2. La I1 que estamos analizando siempre nos va a quedar positiva. Y la I2, su signo va a depender de si va en el mismo sentido o si va en sentido contrario. Como aquí la I2 va en sentido contrario, queda negativa. ¿Ya? Si yo la hubiera definido así, la I2, se hubieran sumado las dos en esta expresión. Y los resultados no habrían cambiado. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta expresión? Igualamos a 0, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de voltajes. Ordenamos todos los términos, nos queda finalmente la ecuación 1.
Ya, mucho cuidado ahí porque estos números no son tan complejos, pero hay veces en que los circuitos son más grandes que podría uno confundirse, ¿ya? En la malla 2, hacemos lo mismo. Podemos partir con cualquier elemento. Yo partí con ese, ¿cierto? Dije entonces más 1 por I2, que es la corriente de la malla que la está circulando, ¿cierto? Y queda positiva. Después acá vemos que menos 5 y por último más 3 por la I2, que es la corriente de la malla que va a quedar positiva, siempre nos queda positiva, y la otra va en contra, porque la I2 iba así, la I1 va en contra, así que quedó negativa, por oponerse. Ordenamos todo y nos queda la ecuación, ¿cierto? Después llevamos eso al sistema de ecuaciones, resolvemos y todo perfecto, ¿cierto? Y ahora quiero saber si se entiende o si aún les quedan dudas. Mientras ustedes responden, yo voy a tratar de poner un 100% de zoom. Ah, miren, le acerté, ¿eh? No me tenía tanta fe en que lo iba a conseguir. Porque a veces se pone como que queda 105, 102, 80 y algo. Pregunta adicional. Ya. Quienes me ponen más o menos, idealmente escríbanme en el chat o pregúntenme directamente por audio. Ya no se queden con las dudas, porque la idea es que esta instancia sea para eso, para poder resolverla. Si no, le subiré un video y ahí ustedes lo pueden ver y eso nomás. No habría mucha interacción, ¿no? Oh, parece que no. ¿Pero podría escribirlo, Jorge? Ah, tú dices, cuando te refieres al paso a paso, ¿te refieres a lo que yo acabo de comentar? Ya, pero mira, vamos a ir, por ejemplo, acá. Tenemos, ¿cierto?, que primero definimos las corrientes de malla. Ahí. Luego, ¿qué hicimos? Partimos de la malla 1. Decimos, ¿cierto?, que la flecha llega acá. Nos queda, por tanto, más 12. Lo voy a escribir después, esto lo borro, ¿ya? Pero porque va a ser lo mismo. Después seguimos por acá, ¿cierto? Nos encontramos con este resistor. Siempre nos va a quedar positivo. Nos va a quedar más 2 por la corriente que lo está circulando. Como acá solamente circula la I1 y la corriente de la malla siempre queda positiva, va a ser simplemente I1. Después de eso, vamos a tener acá que seguimos ahí. Nos va a quedar más 3 por... ¿Qué corriente circula en este elemento? Podemos ver que esta celeste es amarilla, que en realidad representan a la I1 y a la I2. ¿Cierto? Era para que ustedes lo vean de forma más explícita. Y vamos a dejar siempre positiva la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso sería la I1. Y nos va a quedar negativa la I2, ¿por qué? Porque va en sentido contrario. Solo por eso nos va a quedar negativa. ¿Ya? Tenemos eso ahí. Y lo vamos a igualar a 0. ¿Qué hacemos después? Simplemente vamos a juntar los I1, nos va a quedar por tanto 5 y 1, ustedes lo pueden ver ahí, 5 y 1, vamos a juntar los I2, que en realidad no hay nada que juntar porque es solamente el menos 3 y 2. Y después de eso, ¿qué hacemos? Ese 12 lo dejamos acá como negativo. ¿Ya? Y nos queda la ecuación. Pueden ver que nos da exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Las personas que tienen dudas me ponen sí, no. Ya, muy bien. Ahora, una vez que ya hicimos eso, nos vamos a la otra malla. En la otra malla podemos partir desde cualquier punto, si queremos desde acá, de donde uno quiera. ¿Ya? En específico yo partí desde ahí. Vamos a hacerlo así. Siempre nos va a quedar más por la resistencia del elemento, que es 1 por la corriente que lo circula. En este caso podemos ver que solamente lo circula la corriente I2, que es la corriente de la malla, y por tanto queda positiva. Así que nos queda I2. Después seguimos, ¿cierto? La flecha coincide con el menos. Así que como es una fuente de tensión, nosotros decimos que queda menos 5. Seguimos dando la vuelta, llegamos al resistor. Más 3 por. Y aquí, recuerden, vemos que circulan dos corrientes, pero como estamos analizando en esta malla, la corriente de la malla nos va a quedar positiva, ¿cierto? Que sería la I2. Pero hay otra corriente que circula. Si la I2 va para acá, la I1 va en contra, así que quedaría negativa la I1. ¿Ya? Ahí. No hay más elementos. Igualamos a 0. Después juntamos, ¿cierto?, los I1, nos va a quedar, por tanto, menos 3 I1. En realidad no juntamos nada, ¿cierto? Después, el I2. Nos queda más 4 I2. Acá. Más 4 I2. Y el 5, ese menos 5 en realidad quedó como 5. Y tenemos la ecuación, que sería lo mismo que está acá, ¿cierto? Ahí podemos ver que en realidad
fuimos paso a paso por cada elemento. Para el caso de las fuentes, nosotros decimos que nos fijamos por dónde llega la flecha, y eso nos da el signo, ¿cierto? Para el caso de los resistores, asumimos que es positivo por su resistencia, multiplicado por la corriente que lo circula. Si hay más de una, la corriente de la malla que estamos analizando queda positiva, y la otra va a depender de si va en el mismo sentido o si va en contra. Pero ustedes pueden empezar a vislumbrar que, en realidad, si es que yo defino siempre las corrientes en el mismo sentido, no van a quedar siempre las expresiones así. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Una vez que tenemos esas ecuaciones, las llevamos al sistema. Les recuerdo también que en el aula virtual hay un video donde yo muestro en detalle así cómo vamos resolviendo el sistema. Ahora ya obviamente me salto algunos pasos porque lo hemos hecho varias veces, ¿cierto? Pero ahí está bien detallado. ¿Ahora se entiende bien? Pregunta adicional. Ahora la pregunta es la siguiente. Calcule B0 e I0, porque para que le demos un poquito más de uso al circuito, si ya que está ahí, ¿para qué lo vamos a dejar ahí tirado, cierto? Utilicémoslo. Calcule B0 e I0. Claramente el B0 va a ser una tensión y el I0 va a ser una corriente. Ahí. ¿Ya? Y vamos a tomar el circuito tal como está, lo vamos a copiar y le voy a agregar yo el B0 y el I0. Y quiero que ustedes noten que en realidad el circuito solamente, o en realidad el comportamiento del circuito solamente depende de lo que tiene conectado, de sus elementos, de los resistores, de la fuente y cómo están conectados. No de si hay una tensión por ahí con un nombre determinado. O sea, yo le puedo agregar cualquier cosa ahora, le puedo decir que no sé, que el B0 va a ser, vamos a poner, B0 va a ser este. Este va a ser B0, miren, lo voy a poner. Ese es B0. Porque yo lo decidí nomás, arbitrariamente. Y el I0 va a ser este de acá. No, va a ser este de acá. Esto va a ser I0. Lo que circula en esa rama, en este elemento, ¿ya? Y vamos a calcular. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que en realidad esas tensiones, esas corrientes que uno le pone nombre y los que dibuja ahí, no cambian los elementos, no modifican el comportamiento mismo del circuito, ¿ya? Solamente si yo cambiara un elemento, su valor o las conexiones que existen entre los mismos, ahí podría cambiar lo que pasa en él. Puede parecer muy obvio, pero créanme que a veces esa duda existe. Así que, solución. Para obtener la tensión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez hemos aplicado el método de mallas, cualquier tensión se puede obtener aplicando la ley de Ohm. Cualquier tensión o voltaje, no se olviden que son sinónimos. Yo uso cualquiera de repente, uso más tensión, yo creo. Debería contar cuántas veces digo tensión y cuántas veces digo voltaje. Cualquier tensión se puede obtener por medio de la ley de Ohm. Tapita. Por medio de la ley de Ohm. ¿Ya? Tal como se muestra a continuación. Eso debe decir continuación, pero se me cerró la O, así que la vamos a escribir de nuevo. Me está haciendo falta el almuerzo, eso me hace escribir así. Ya. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a decir B0 va a ser igual a. Recuerden que la ley de Ohm la tenemos por acá, ¿no? ¿Dónde está la ley de Ohm? Allá está escondida la ley de Ohm. Eso nos dice la ley de Ohm, que va a ser igual a esta tensión. B igual a R por la corriente que circula. ¿En qué sentido? De positivo a negativo. Esa corriente es la que tenemos que tomar nosotros. De positivo a negativo. ¿Ya? Porque la ley de Ohm está definida en referencia pasiva. Eso no nos olvidemos y lo voy a poner acá. Para que ustedes cuando lo vean digan, uy, ¿por qué dice referencia pasiva ahí? Y van a decir, ah, cierto, de veras que está definida en referencia pasiva. Y los libros no lo dicen muchas veces. Claro, los libros no lo dicen, pero está en referencia pasiva. Y es importante. Así que vamos a decir, B0 va a ser la resistencia, que es 1,
por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Y quiero que ustedes me escriban en el chat cuál es esa corriente, la que circula de positivo a negativo. ¿Cuál será? Sí, pero no pongamos directamente el valor, pongamos algebraicamente lo que representa, porque nosotros podríamos no conocer los valores todavía, no haber resuelto el circuito, y después por último lo reemplazamos, ¿ya? Pero sí, pero está bien lo que dice Juan. ¿Ya? Así que sería 1 por la corriente que circula de positivo a negativo, vale decir esta que circula hacia allá, ¿cierto? Bueno, ahí. Que nosotros vemos que tiene la misma magnitud que I2, sin embargo sentido contrario. Así que ponemos entonces menos I2, y eso nos va a dar, como me escribían, ¿cierto?, en el chat, B0 igual a 1 por, era menos 1, así que nos queda así. No, al revés. Nos va a quedar menos 1. Ahí sí. Ahí sí está bien. Como que hice un puro desastre. Dejémoslo así. Ahí ya. Dejémoslo así nomás. Estoy haciendo cualquier cosa ahí, ¿cierto? En definitiva nos da 1. Estaba escuchando lo que decían afuera de mi casa. Ahí. Ahora, una vez que tenemos esto listo, podríamos nosotros decir, pero ya, como que no me queda tan claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera una tensión acá? Pensémoslo así. Por ejemplo, acá. Vamos a definir una tensión ahí. Y le vamos a llamar BZ. ¿Sí? Porque podemos, ¿no? Le vamos a llamar BZ. ¿Qué será BZ? Vamos a ocupar la misma idea, miren. La resistencia del elemento, que sería 3, por ¿qué corriente circula positivo o negativo? Y aquí vamos a ver que en realidad no circula solo una, circulan dos, ¿cierto? Circula la I1 y la I2. En sus sentidos, cada cual tiene su sentido, pero a nosotros nos interesa que sea de positivo a negativo, ¿cierto? La que circula, y a esas las vamos a tomar positivas. Las que van en sentido contrario las vamos a tomar negativas. ¿Ya? Así que podemos ver que el I2 circula en ese sentido, de positivo a negativo. Así que nos va a quedar que va a ser I2. ¿Y cómo circula la I1? En sentido contrario. Así que nos va a quedar menos I1. Y esto va a aplicar para todos los casos. Para todos los casos va a aplicar eso que acabamos de ver. ¿Ya? Así que en definitiva podríamos decirlo de forma más genérica como va a ser la tensión igual a la resistencia por la corriente resultante, ¿cierto? Donde vamos a tomar positivas las que van en el sentido de más a menos y negativas las que van en sentido contrario. Y esa es la definición más genérica. Ahora, ¿qué sería esto? Bueno, lo calculamos. Y de hecho lo podemos hacer a mano. Lo podemos hacer a mano. Ya que estamos. 3 por, ¿cuál era el I2? Menos 1, lo ponemos ahí. Y ahora voy a tratar de no hacer tanto desastre como hice antes. Menos 1, después menos 3. ¿Cierto? Nos queda así, y eso sería en volt. En definitiva, el valor de nuestra tensión BZ, que yo inventé así en el momento, solamente para que practicáramos un poquito más, ¿sería qué cosa? Sería 6, ¿cierto? Sí, porque esto me va a quedar menos 1 más 3, me queda 2 por 3, 6. Efectivamente. Esa sería la tensión. Escribo una B como corresponde, ahí sí. ¿Se entiende cómo lo acabamos de hacer? Quiero que me digan si que se entiende. De hecho, quiero que lo voten. Esta pregunta es mágica, ¿no? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Es la pregunta comodín. Leandro me pregunta ¿por qué I2 menos I1 y no I1 menos I2? Por lo siguiente, porque desde el momento en que nosotros definimos acá SBZ, el positivo y el negativo nos indican eso, nos indican el sentido que tenemos que tomar para las corrientes. Para nosotros, la ley de Ohm, que recordábamos, ¿cierto?, lo que estaba mencionando, que está definida en sentido, o perdón, con referencia pasiva, implica que la corriente que usemos acá, en esta expresión, tiene que ser de positivo o negativo. ¿Ya? Tiene que serlo para que se cumpla esta ley. ¿Ya? La ley de Ohm no está hecha para la corriente en sentido contrario. Está definida así. Y eso es lo que estamos aplicando nosotros.
De esa forma, desde el momento que yo tengo BZ, que ustedes ven ahí, debo decir, BZ va a ser igual a la resistencia, eso es lo más directo, ¿cierto? Vamos a sumar las corrientes que vayan en el sentido de positivo o negativo, vale decir, acá ustedes pueden ver que la I2 va en ese sentido, y vamos a restar, o dejar negativas, ¿cierto?, las que van en sentido contrario, que sería el caso de la I1. Por eso nos queda así. Si es que hubiera ido, por ejemplo, nuestra tensión al momento que yo lo hubiera creado, le hubiera puesto más menos BZ, ahí sería, ¿cierto?, 3 por I1 menos I2. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Ya, muy bien. ¿Sí? Por eso le doy énfasis, porque en realidad, en los libros, aunque no crean ustedes, por algún motivo no escriben esto, no dice explícitamente que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva. No lo dicen. Yo siempre digo, bueno, me tiene que escribir un libro que lo diga. Porque es importante, porque esa es la clave para que esto no nos provoque dudas. Porque así está definida la ley de Ohm. ¿Ya? Vamos a tener que escribir el libro, sí. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta obtener la corriente, ¿cierto? Y para la corriente, vamos a escribir acá. Ahora, para obtener la corriente, o en realidad para obtener una corriente, debemos calcular la corriente resultante, calcular la corriente resultante. La corriente resultante es la rama en cuestión, que circula por la rama en cuestión, ahí queda mucho mejor. Que circula por la rama en cuestión. Tomando, esto es importante, ¿eh? Vamos a poner en verde, no en azul. Tomando como positivas las que van en el mismo sentido, aquella que va en el mismo sentido, ¿mismo sentido de qué? De la corriente que buscamos, ¿cierto? Puede parecer muy obvio, pero nunca está de más aclararlo. Porque de repente a uno le puede surgir la duda, ¿cierto? Que buscamos. Y en este caso, y como negativa, la que va en sentido contrario. Y como negativas en realidad. Si queremos ser totalmente genéricos. Las que van en sentido contrario. Por si acaso, la práctica es mucho más simple. Ya esto está escrito así. Para que quede escrito. ¿Ya? Porque muchas veces lo que uno dice, si no lo escribe, como que no queda. Por eso que a mí me gusta escribirlo para que esté ahí, por último. Le ponemos empeño para que quede ojalá lo más claro posible, pero si no, el ejemplo igual lo va a hacer más claro. Ahora, fíjense lo que nos dice ahí. Nos dice, para obtener una corriente debemos calcular la corriente resultante que circula por la rama en cuestión, tomando como positiva, debería ponerle positivas, ahí sí, aquellas que van en el mismo sentido, porque podrían estar las dos definidas en el mismo sentido, ¿cierto? De la corriente que buscamos, y como negativas las que van en sentido contrario, ¿ya? Así que, ¿qué hacemos entonces? Vemos el I0, busquemos el I0. ¿Dónde está el I0? Ahí está el I0, ¿cierto? Pasa por esta rama, podemos ver claramente que circulan dos corrientes. ¿Cuál va en el mismo sentido? Lo pueden escribir ustedes. ¿Va las dos en el mismo sentido? ¿Va una en el mismo sentido de la que nosotros estamos buscando? En realidad, como ustedes me dicen, ¿cierto? Sería solamente la I1. La I1 es la única que va en el mismo sentido, bajando, ¿cierto? Así que nos va a quedar entonces que I0 va a ser igual a I1. ¿Y qué pasa con la I2? ¿Cómo va? Sentido contrario, negativa. Y eso sería todo. No hay nada más que hacer ahí. ¿Se fijan? Bueno, al final la escritura como que lo puede hacer más complejo, pero es eso. Ustedes pueden ver también que si yo voy y defino otra corriente, voy a definir otra. A ver, ¿cuál voy a definir? Voy a elegir un color para definir una corriente. ¿Qué color podría ser? Este. No, ese no.
Este. Vamos a definir la corriente hacia acá. Y le vamos a llamar IZ también. Llamémosle IX, sí. Ponemos todas las letras nomás. ¿Qué sería la IX? Va a ser la suma de las corrientes que circulan por esa rama, tomando como positivas aquellas que van en el sentido de esta corriente que estamos buscando, vale decir de la IX, y como negativas las que van en sentido contrario. ¿Cierto? Así que quedaría claramente menos I1 porque podemos ver que la I1 va en sentido contrario. Bueno, es la única que circula por ahí, ¿cierto? Y va en sentido contrario, así que queda negativa. No hay ninguna que vaya en el mismo sentido, de hecho es la única la I1, así que nos queda únicamente así. ¿Ya? Si yo hubiera definido el IX en el sentido contrario, hubiera sido igual a I1. Se dan cuenta que en realidad, una vez que ya tengo las corrientes de malla, lo puedo calcular todo. En lo que se refiere a corrientes, incluso tensiones, lógicamente. Resolvemos. No sé si ustedes escuchan eso. Ya. Y ahora calculamos. ¿Qué es lo que es la I0? De hecho, ¿dónde está la I0? Era I1 menos I2. ¿Dónde está la I1? Vamos a buscar la I1. Están ahí. Están ahí. Acá están. Las voy a copiar acá solamente para tenerlas más a mano. Vamos a dejar ahí. Ahí las tenemos más a mano para que nosotros podamos trabajar sin problemas. Ya. Entonces, la I1 menos la I2, ¿cierto? Sería entonces menos 3 menos 1 amperes. Y la otra sería, la IX sería simplemente menos 1. Así que sería eso. Vamos a ponerle 3 nomás. Ahora pongámosle así. Ahí. ¿Cierto? Amper. Así que va a ser 3 amperes. Y acá nos va a quedar entonces positivo, nos va a quedar menos 2 amperes. Y ahí estaríamos ok con nuestras corrientes. ¿Se fijan que por eso es que nosotros usamos estos métodos? Porque en realidad una vez que ya hemos calculado el circuito, obtenido las corrientes de malla, ustedes podrían poner lo que quisieran ahí. Podrían decir, no, mira, ahora quiero calcular la tensión en un resistor. En el otro, las corrientes que circulan por acá, por allá. En realidad todas. Esa es la ventaja de estos métodos. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Recuerden, cuando queremos calcular una tensión, ¿qué decimos? Simplemente aplicamos la ley de Ohm, para eso tomamos el resistor, en este caso el 3, por ejemplo, y multiplicamos por las corrientes, tomando como positivas las que van de positivo a negativo, y como negativas las que van en sentido contrario, ¿ya? Que sería lo que hicimos, por ejemplo, ahí. Para el caso de B0 es lo mismo. Dijimos, B0 va a ser igual a la resistencia, que es 1, que nos quedó ahí, y voy a ponerlo al otro lado, por la corriente que circula positivo o negativo. ¿Cuál sería? Solamente esa, la I2. En realidad, la menos I2, para ser bien preciso. Reemplazamos y tuvimos las tensiones. Para el caso de las corrientes, es simplemente una diferencia de corrientes. Vamos a tomar como positivas las que van en el sentido de la corriente que nosotros estamos buscando y como negativas las que van en sentido contrario. Y sería todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para calcular tensiones y corrientes en malla. Ahora, recuerden, cualquier duda me escriben o me comentan. Yo voy a agrandar acá. Uy, tan grande que se ve. Creo que me extendí un poquito más de la cuenta. Pero bueno, trabajamos así. Ahí. Ahora, vamos a ver un caso particular. Caso particular 1. ¿Cuándo creen ustedes que se presentan los casos particulares? Pueden elucubrar. Sí. Aquí estamos para eso, para aprender. Fuente de corriente. En una rama. O en una malla. En solo una malla. La vamos a poner porque quiero ser bien explícito. En solo una malla. Y le voy a poner una línea abajo. O sea, ya si alguien no, como que no lo ve así, ya es otra cosa. Ya. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no reciclamos nuestro circuito? Oh, pero mi circuito está pintado. A ver, ¿esto lo puedo borrar? O parece que no. Ya lo voy a dibujar mejor. Ya, vamos a dibujar. Pero ahora voy a dibujar bien, ya. Quiero dibujar bien ahora.
Vamos a hacer un circuito donde vamos a tener unos cuantos elementos. No va a ser un circuito tan complejo en principio porque, como les digo, estamos recién revisando el método y la idea es que vayamos poco a poco. Después podemos hacer los problemas que queramos, así que del nivel que queramos nosotros, de hecho. Y esto lo va a hacer un poquito más arriba. Si ustedes quieren un nivel más alto, le vamos subiendo el nivel. Si no, lo dejamos así nomás. Pero por si acaso yo en las clases trato de siempre resolver, una vez que ya obviamente dominamos los métodos, problemas más difíciles que los que salen en las pruebas, para que ustedes vean así cómo se realizan y lo vamos haciendo paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Porque a mí me interesa que ustedes vean por decirlo así, el proceso lógico que uno sigue para poder resolverlo. Cómo lo veo, qué tomo en cuenta primero, porque yo los podría mostrar resueltos, ¿cierto? Y no es lo mismo. No es lo mismo que ver cómo se va analizando el problema. Y además que son problemas nuevos, porque son problemas inventados, así más entretenidos, ¿no? Sería aburrido estar haciendo siempre los mismos problemas. Ahí. Vamos a poner acá un elemento, acá vamos a poner otro elemento, otro por acá, ahí, pongámosle ahí también. Ya, con eso es suficiente, si queremos ir de a poco, ¿cierto? Aquí vamos a poner un resistor. Ese resistor se me deformó un poco, vamos a hacer un poquito ahí, ya. Ahí, ahí queda el otro, ahí, y aquí vamos a poner una fuente. Tengo que aprender a hacer círculos. Ah, pero este no quedó tan malo, como otros. Ahí, y aquí otro. Aquí otro. Ya, menos, más. Esta va a ser una fuente de 12 volts. Esta va a ser una fuente de 3 amperes. Fuentes. Y aquí vamos a tener un resistor de 2, un resistor de 1. Como que yo tengo preferencia por estos números, ¿se han fijado? Siempre pongo parecido. Y ahí está. Tenemos el circuito. Ustedes pueden notar que lo que yo les mostraba antes en el problema que resolvimos primero, teníamos únicamente fuentes de tensión y resistores, no teníamos nada más, ¿cierto? Ahora, los casos particulares van a aparecer cuando tengamos fuentes de corriente, de cualquier tipo. Pueden ser dependientes o independientes. ¿Ya? Eso lo voy a dejar escrito acá también. Si es que alguien lo está copiando, me disculpa. Si no, bueno, lo agregamos acá también. ¿No? Recuerden que esto yo lo subo, así que indep le vamos a poner como independiente y dependiente. Indep y dep. Ahí, ¿ya? Porque aplica para ambas. A veces un poquito diferente lo que sucede, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a definir entonces, recuerden nuestras corrientes de malla. Las vamos a definir bien, ahí. Uy, ¿qué pasa con mis números? Ahí, con los círculos tengo problemas. Ahí. I1 e I2. Solución. Ahí. ¿Ya? ¿Y qué sería lo que tendríamos que aplicar nosotros? Bueno, tendríamos que aplicar la LKB en cada una de las mallas, obtener las dos ecuaciones, porque van a ser dos ecuaciones, y con eso estamos listos, ¿cierto? Todo perfecto. Pero, ¿qué pasará? Miren, voy a partir con en ese elemento, ¿ya? Si alguien está anotando, por favor, esto no anote porque lo voy a borrar, ¿ya? Así que va a ser más 2 por la corriente de la malla, ¿cierto? Que sería en este caso I1, siempre nos queda positiva, todo perfecto, está ahí. Después yo voy y digo, pongo el 3, ¿cierto? Todo muy bien. Por la corriente de la malla positiva, vemos que circulan dos corrientes acá, menos la I2, que va en sentido contrario, ¿cierto? Todo súper bien, perfecto hasta acá, pero llegamos a ella, ¿cierto? Y cuando llegamos a ella, ¿qué tensión tenemos ahí? Porque acá dice 3 amperes. Claramente esa no es una tensión. Así que yo no debería anotar ni un menos 3 ni un más 3. No, porque eso está totalmente erróneo. Porque sería una corriente que estamos sumándole tensiones. Así que no lo hagan ya. Lo menciono porque lo he visto. Y no, está erróneo. ¿Qué podríamos hacer? Otra cosa que he visto es que dicen, ah, pero mira, no sé qué tensión hay ahí. Y le ponen igual a cero. Y no, pues eso tampoco corresponde. ¿Y cuál es el R, Francisco?
Y de hecho, tampoco sería así porque sería multiplicación. Sería como la resistencia interna, pero no. En este caso tampoco podemos hacer esto porque no podemos omitir la tensión que está acá. Acá hay una tensión. Que nosotros no la conozcamos no hace que no exista, ¿cierto? No podemos negar la realidad. Hay una tensión. Nosotros somos los que no la conocemos, ¿no? ¿Ya? Porque ella no está definiendo la corriente. Entonces, ¿qué podríamos hacer que no sea incorrecto? Podríamos ponerle un nombre, por ejemplo. Eso no sería incorrecto. O sea, yo diría, mira, menos BF. No sé lo que es, pero ahí está. Sería matemáticamente correcto. Sin embargo, no nos llevaría a resolver el problema tan fácil porque estamos creando una nueva variable y nosotros no queremos eso. Queremos hacer el problema más simple para que se pueda resolver. Luego, ahora no estoy muteado. Gracias. Ya volví. ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado en que yo no podría, no podría yo decir lo siguiente. Bueno, no podría decir que estos tres, porque esos son amperes, no los puedo sumar acá ni restar, así que no lo hagan. Tampoco podría decir que simplemente no hay una tensión porque yo no la conozco, ¿cierto? El hecho de que nosotros no conozcamos el valor no implica que no exista, así que eso sería incorrecto. Le podríamos haber dado un nombre. Eso sería correcto matemáticamente, pero no nos permite el volver directamente, ¿ya? O sea, perdón, no volver directamente. No nos permite el simplificar nuestro sistema para poder resolverlo más fácilmente. ¿Y qué hacemos entonces? Miren, vamos a omitir esto de momento, vamos a pensar que podemos resolverlo así sin ningún inconveniente. Vemos que acá, en realidad, sí puedo sacar la ecuación porque tengo solamente fuentes de tensión, tengo resistores, todo perfecto, pero el problema sigue existiendo. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente existe un problema? ¿O hay algo más que podemos hacer? Y la realidad es que no existía un problema. No existía un problema, ¿por qué? Porque una fuente de corriente, ¿qué es lo que hace? Esta fuente de corriente que está ahí me está diciendo, por esta rama tiene que circular 3 amperes. Lo está imponiendo. Es una restricción que tiene que cumplir el circuito y no tiene otra opción. Y como nosotros le llamamos a esta corriente I1, dijimos, mira, la I1 está por ahí. Pero esa I1 que está circulando, ¿qué valor tiene que tomar? ¿Qué valor tendría que tomar si esa fuente de corriente no está imponiendo la circulación de corriente ahí? Tendría que ser 3. Entonces al final no había ningún problema, era simplemente mirar y decir, oh, mire, mira, hay una fuente ahí que me está diciendo que por acá tiene que circular 3 amperes. Y la I1, que yo llamé, ¿cierto?, a esa corriente, tiene que saber ser igual a eso. Y se acabó, no tenía que dar más vueltas. Ahí. Me pregunta Dan, ¿qué pasa si hay dos fuentes juntas? En realidad nosotros no podríamos definir un circuito que tuviera diferentes valores. O sea, perdón, dos corrientes, por ejemplo, que una diga 4 y otra diga 3, eso sería incorrecto. ¿Ya? Porque estaría imponiendo diferentes valores. Sería un circuito que no tendría sentido desde el punto de vista real tampoco. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque alguien podría decir, ¿qué pasa si tengo dos fuentes así? Así tal cual, por ejemplo. Y esta es de 5 y esta es de 12. ¿Qué tensión tengo acá, por ejemplo? No tendría sentido, ¿cierto? No es que se queme precisamente, sino que lo que ocurre es que van a trabajar y nosotros no tenemos que tener en cuenta que estos son fuentes ideales. Las fuentes reales tienen una resistencia interna. O sea, ellas tienen una resistencia, por muy pequeña que sea, asociada. ¿Eso qué quiere decir? Que en definitiva, de alguna u otra forma se va a compensar la tensión que vamos a tener acá. Va a quedar, por ejemplo, la diferencia de tensión va a quedar ahí, en ella. Claro, y en definitiva una quedaría cargando la otra. Eso es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con el cargador de nuestro celular. El cargador es una fuente de tensión, ¿cierto? Que va a estar en continua después de las conversiones y que se va a conectar a nuestra fuente. Pero como nuestra fuente tiene también una resistencia interna, se va eso a regular y no va a provocar un efecto mayor.
Energía infinita. Ya. Entonces vemos que el I1 simplemente va a ser igual a 3. Luego, ¿qué sucede? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Porque ya conocemos la I1, ¿cierto? Ahí no hacemos nada más. No aplicamos la LKB. Eso es muy importante. Ya no aplicamos la LKB. Esto lo voy a escribir. Vamos a escribirlo brevemente. Brevemente, un texto así como de seis líneas. En la malla 1, la fuente de corriente, define el valor de la corriente I1, define el valor de la corriente que circula por esa rama. De 3 amperes, define el valor de la corriente que circula por esa rama. Y es como que lo fija. El valor de la corriente que circula por esa rama. Por su rama. De esta forma, I1 será igual a 3. De esta forma, y miren, lo tenemos ahí, nada nos impide copiarlo directamente, en realidad moverlo, ¿cierto? Puede decir el profe que es flojo, mira, no quiere escribir el I1 ahí, pero aprovechemos lo que tenemos ya, ¿cierto? Además, y esto lo voy a poner en rojo, miren, no lo voy a poner en verde, no, pongámoslo en verde. No es necesario aplicar la LKB. No es necesario aplicar. Aplicar la LKB en la malla 1. Que de hecho no podríamos así como estábamos viendo al principio, ¿cierto? En la malla 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Para la otra malla, ¿cierto? En la malla 2 trabajamos normalmente porque estamos en el caso base. Entonces, nos queda aplicar la LKB en la malla 2. Nos quedaría solo aplicar la LKB en la malla 2. Aplicar la LKB. ¿Por qué podemos aplicar la LKB ahí? Porque tenemos solamente resistores y fuentes de tensión. ¿Ya? Ese es el motivo. La LKB en la malla 2. Yo muchas veces le llamo a eso como caso base, el caso más simple, donde aplico la LKB y no hay problema, no hay fuentes de corriente y todo. En llama. ¿Por qué escribí llama? ¿Se dan cuenta de lo que quise escribir? En mi cerebro se mezcló el la con malla y quedó llama. Eso es preocupante. En la malla 2. Así que decimos, por ejemplo, 3 por la corriente I2, que es la corriente que tenemos en esa malla que estamos analizando, por tanto queda positiva. La corriente I1 queda negativa porque va en sentido contrario, ¿cierto? Más 1 por I2, que es la corriente de la malla siempre queda positiva. Y aquí menos, ¿cierto? Porque la flecha llega al menos 12. Igual a 0. Nosotros podemos ordenar esto, reemplazar después el I1. Recuerden que el I1 es conocido ya. Así que nos va a quedar. Yo primero voy a ordenar digo. Me va a quedar 3 y 1. Me va a quedar más 4 y 2. Y eso va a quedar igual a 12. Como ya conocemos el I1, lo podemos despejar acá. O sea, en realidad vamos a despejar el I2, siendo más precisos, ¿cierto? Nos va a quedar 4 y 2. Nos va a quedar 12 por acá. Nos va a quedar el más 3 y 1. Y eso va a estar dividido en 4, ¿cierto? Aprovechamos de sacar el 4 inmediatamente. Ahí. ¿Cuánto nos queda eso? Va a ser, lo calculamos acá. A ver, esos 12 más 9, sí, 12 más 9, ¿cierto? 12 más 9 va a ser 21 dividido en 4, si no me equivoco. 24. Me hace falta el almuerzo, ¿ven? ¿Les dio así a ustedes?
Sí, porque es 9, sí, sí. ¿Qué número da eso aproximadamente? Vamos a ver qué número da aproximadamente. Vamos a ver. Calculadora, vamos a sacar la calculadora clásica, la que siempre funciona, ¿cierto? 21 dividido en 4. Ah, muy bien. Muy bien. 5,25, efectivamente, como ustedes me estaban diciendo. Muy bien. Esto es para tener una idea. Y de hecho parece que da exacto, ¿no? Da exacto, así que... Ahí. Ampere. ¿Ya? Y estamos listos. Como pueden ver, en realidad este problema donde teníamos que había una fuente de corriente en solo una malla, que era el caso de acá, el caso de acá, vemos que en realidad no era mucho más largo, incluso no se nos hizo más simple el problema, porque nos definió inmediatamente el I1, no tuvimos que resolver un sistema, después aplicamos la LKB a la otra malla porque teníamos exclusivamente fuentes de tensión y resistores. Siempre que tengamos fuentes de tensión y resistores, ahí aplicamos la LKB. En esta malla no fue necesario, porque en realidad estaba listo el I0, el I1, perdón. Luego de eso simplemente reemplazamos en esta ecuación nuestro valor de I1 y llegamos al valor definitivo de la I2. ¿Ya? En particular yo recomiendo muchas veces que lo dejen así, pueden expresar si quieren también el resultado acá de esta forma, como para tener una noción más clara de qué número es, si quieren, pero con esta estaría perfecto, ¿ya? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan sobre lo que acabamos de ver, obviamente. Me preguntan así como el universo infinito, cosas por el estilo. ¿Existe el tiempo? La prueba, no, la prueba va a tener un mayor nivel, nosotros vamos a ir resolviendo, como el problema que vimos en la última... Esto recuerden que son problemas para ir comenzando a comprender estos procedimientos. En la clase del martes vamos a terminar el método de mallas y vamos a resolver al menos un problema como de nivel prueba, para que ustedes lo vean. Y ya hemos resuelto incluso, si recuerdo bien, hemos resuelto. A ver, ¿o no hemos resuelto? Sí, eso tiene un nivel aceptable. De hecho, eso creo que lo saqué en una prueba. Y si no, bueno, ese es un nivel así como tipo prueba. ¿Ya? Como pueden ver. Vamos a resolver uno incluso un poquito de mayor nivel que ese, ¿ya? Vamos a cerrar la calculadora que trabaja cuando quiere. Bueno, entonces, si necesitan más dudas, deseo que tengan un buen final de semana, que ya nos queda poquito, ¿cierto? Y nos vemos el martes. Ah, no, nos vemos el martes, nos vemos la semana subsiguiente. ¿O no? ¿Qué saben ustedes de eso? Está suspendido, ¿no? Ah, ya. Muy bien, nos vemos entonces el 22. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao, que pasen buenas fiestas también. Chao, profe. Esté Chao, bien. chao. Nos vemos. Nos vemos.